Patrick Monriveau, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hemos basado nuestras preguntas bastante libremente en dos de sus textos publicados en castellano. Primero, el libro La cura del pequeño neurótico, publicado el año pasado por la editorial de la Universidad de Granada. Y segundo, un breve artículo titulado Performance, que aparece en la revista freudiana número 61. En la primera página del libro, usted dice que durante un periodo de 30 años su práctica, primero como psiquiatra y luego como psicoanalista, ha sido transformada por lo que usted ha extraído de su propia cura psicoanalítica. ¿Nos podría decir algo sobre las diferentes modalidades de esta transformación? Sí. Para medir, para evaluar nuestra práctica, tenemos una herramienta muy importante, el control de la práctica. Y desde hace un rato me di cuenta que algo había cambiado al hilo de mi cura y pude verlo a partir de mi práctica, del control de mi propia práctica con los pacientes. Por ejemplo, concretamente, antes de hacer el pase, el procedimiento del pase, había hecho un control durante 10 años con un analista y en realidad me di cuenta que era un control de clínica. Con cada nuevo caso quería saber el diagnóstico, y casi a partir de en cada sesión de control cambia de caso, los nuevos casos, para saber como una perspectiva medical, psiquiátrica. Y después del pase, paré un momento el control, ya que no tenía el tiempo de ir en París cada semana y era muy preocupado con mi mandato de ahí. Y después he retomado un control y fue un cambio total. Es decir, que decidí de tratar un caso único. Y desde hace 4 años hablo solamente de un caso. Y no se trata más de conocer el diagnóstico, no sé qué. Se trata de saber hasta qué punto puedo dirigir una cura, la dirección de una cura. Cualquiera sea lo que ocurre dentro de la cura con la persona. Por otra parte, me di cuenta que tuve etapas diferentes de la modalidad de práctica. Por ejemplo, hasta que fui designado como pasador, yo era muy atentivo al significante, al equívoco significante, etc. Y después, algo había cambiado, pero no sabía qué. En realidad, la sesión no era más cortas o más largas, no. Pero el modo de corte había cambiado. Lo he visto claramente. No se trataba solo de cortar sobre un equívoco significante o lógico gramatical, sino de cortar, por ejemplo, sobre el objeto de la pulsión, para destacarlo. Lo percaté, se dice, percatar. Sí. Solo después. También, después de mi
¿Esto es algo pensado en la práctica o es algo que surge No. más? No. Es algo que surge espontáneamente y que apercibí después, après coup. Y más tarde, quizás después de mi nominación, tuve la posibilidad de cortar la sesión con ciertos significantes unos, y no solo la problemática del objeto, ya que yo mismo había experimentado la cosa con mi propia cura. Y es una pregunta que se planteó ayer con la conferencia de Guy Briol sobre el futuro congreso de la AMP, aquí mismo en Barcelona. ¿Hasta qué punto podemos dirigir una cura? Hasta el punto en que sí mismo hemos llegado. El cuerpo entra mucho más en juego, ¿no? Eso fue un poco el debate anoche. ¿Qué función tiene el cuerpo en ese tipo de intervención? El cuerpo es una herramienta más allá de la palabra. El cuerpo permite un cierto modo de presencia en un seminario, quizás el seminario 8, Lacan habla de la presencia real de lo analista, que viene en la cura, en el lugar ahí donde nada no se puede decir. Más allá del significante, de la posibilidad de lo simbólico, hay la presencia real del analista para materializar algo de lo indecible. Y hay que saber hacer con su cuerpo la experiencia de lo real dentro de la cura, para con el paciente, el analizante. Bueno, la segunda pregunta que tenemos, que tiene bastante que ver con la cuestión de lo indecidible, ¿no? en la cura, ¿no? Sí que tal vez podríamos especificar un poco más la lógica, ¿no? de una cura psicoanalítica, ¿no? a través de lo que usted ha dicho, ¿no? En Performance, este texto en Freudiana, distingue usted al nivel de la cura misma y al nivel del pase también, entre lo que es hablado, lo que es escrito como letra, y el encuentro con la llancia o agujero de la relación sexual, que va más allá incluso del nivel de esta literalidad. ¿Podría decir algo sobre cómo estas tres dimensiones están o no están entretejidas? Sí, están entretejidas, ya que lo hablado, bueno, remite a lo que se puede decir y al uso de la interpretación, por ejemplo, el equívoco, se remite al fantasma, a la historización del sujeto con una Y. La letra es más complicado. La letra se presentó en mi propia cura, por ejemplo, con un fenómeno psicosomático. Pero era un tipo de letra peculiar. Era como la letra de los egipcianos. Los jeroglíficos, ¿no? Se dice, sí. Y durante el hilo de la cura tuve que, como se dice en nuestro campo, cambiar de escritura. Es decir, pasar del acontecimiento de cuerpo bajo la forma de un jeroglífico hasta una forma de escritura bajo la forma de una letra, de un síntoma de cuerpo. Claro, un jeroglífico se puede descifrar, ¿no? Precisamente, ¿no? El jeroglífico, así Lacan habla del fenómeno psicosomático. No se puede interpretar con lo hablado. Por casualidad, tuvo
tuve la suerte de encontrar la frase que permitió deshacer aquel fenómeno psicosomático en mi cura. Y de repente después ha surgido otro fenómeno de cuerpo, otro evento de cuerpo, que tenía el valor del cuerpo, de sí. un acontecimiento que tenía el valor de un síntoma con la estructura del síntoma de cuerpo y ya no más de un fenómeno psicosomático. Bien, de forma general, Lacan usa de la letra para calificar un tipo de significante particular que viene a cernir, a bordear lo real. Ahí donde no hay las palabras para taparlos, para dialectizarlos, para obtener un proceso de, como decía Freud en alemán, de Aufhebung. Y en aquel momento tenemos que bordar, cernir, apretar lo real. Y lo real, hay varias formas de lo real en la cura. Hay lo real que materializa el objeto, pero en mi caso propio era la mirada, pero aquel objeto de la pulsión es un semblante de lo real. Y aquel, el verdadero real, si podemos, entre comillas, decir este sintagma, verdadero real, real puro, era, como lo dice usted, la evidencia de la no relación sexual. Y aquí se trata de no de escribir una letra, sino de anudar algo que permite usar aquella evidencia. Y me parece que problemáticas desarrolladas por Jacques Miller, por ejemplo, aquí mismo en Barcelona en 98, como el partner síntoma, entran en esa perspectiva de trenzar, de tejer un anudo para saber hacer ahí con aquel agujero en lo real. Arreglárselas con una mujer, por ejemplo, ahí donde no hay relación sexual. Es toda la cuestión del síntoma. Bien, bien. También en performance es un cambio un poco de tema ahora, ¿no? También en performance llama la atención sobre una paradoja muy peculiar. El hecho de que el análisis se supone que produce una satisfacción o incluso una happiness, es una palabra de usted, en el analizante, el cual es de todas formas siempre feliz, según Lacan, pero que si este analizante se convierte en un analista, se supone que es definido por cierta intranquilidad. ¿Cómo articularía usted estos dos términos, felicidad y intranquilidad? En efecto, parece como una paradoja. Los dos términos no son tan incompatibles, ya que la satisfacción se refiere al ser hablante después del análisis. La felicidad es un poco diferente, se refiere al sujeto nuevo después del análisis. Son formas de arreglárselas con su goce. Por ejemplo, Jacques Miller habló mucho recientemente del uno
como marca de goce de lo vivo en el cuerpo. Y tenemos una alternativa. O bien es la iteración sin fin de aquel uno que se produce en la raíz misma del síntoma, que se repite sin fin, que no cesa de escribirse. O bien podemos usar el uno del goce para otras finalidades, para otra cosa. Es un uso nuevo del goce. Y eso es una satisfacción. Mientras que la intranquilidad remite a la postura del analista nuevo, advenido mediante el pase y el fin de la curva. No, es una postura, entonces, entre esta Postura, una posición. Cuando el analista tiene que producir su acto. Y sabemos que Lacan dijo que el analista tiene horror de su acto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay que acercarse lo más cercano posible. Lo más cerca posible, sí. De lo real. Y eso necesita una cierta forma de ética, un analista atrevido, ¿se dice? Con audaz, para lograrlo. Y en el caso de la felicidad o del happiness, se trata del sujeto, de su goce. En el caso de la intranquilidad, se trata del deseo del analista, que no equivale al deseo del sujeto. Y más allá del deseo del analista, hablemos de este problema ayer con Gabriel en la conferencia sobre la AMP, se trata de la experiencia de lo real. Son cosas distintas. Bien. Sí, finalmente, ¿no? Volviendo al libro sobre el pequeño neurótico, dice ahí que Lacan define el inconsciente como lo infantil depositado en todo sujeto, sea cual sea su edad. Dado que un infante es literalmente alguien que no puede hablar, ¿cómo entiende esta definición? Porque hay algo de lo indecidible en juego ahí también, ¿no? Un niño puede hablar. Estoy pensando en la palabra en latino, infants, ¿no? Claro, sí. Sí, el infante en Lacan es el niño antes de que él pueda hablar. Pero no olvidamos que el sujeto no está la causa de los significantes. El sujeto está el efecto de los significantes. Es decir, que puede bañarse en un océano de significantes antes de que él pueda hablar. Claro. Está hablado, se dice así. Sí. Bien. De tal forma que los significantes ya están presentes en su ámbito, en su universo. Y por ejemplo, más aún, hay ciertos significantes que podemos encontrar en la cadena inconsciente de un sujeto. Estoy pensando en el caso del hombre y las ratas de Freud, por ejemplo, Ernesto Lancer. Y bien, unos significantes de su inconsciente transferencial que van
advenir durante la cura tenían como origen un periodo de antes de su nacimiento. Su nacimiento, sí. ¿Sí? Son efectos de discursos que se transmiten y que se depositan. Que se sí. depositan para construir una cadena significante. Y el problema es que Freud dijo el inconsciente no tiene edad. Lacan retoma eso diciéndonos es el depósito de lo infantil, por lo menos en términos de significante. Pero hay otras cosas que... Claro, y más allá de esos términos, que podemos la decir. problemática del inconsciente real con el objeto de la pulsión, por ejemplo, que no obedece a la misma ley de la transmisión discursiva de los significantes, que tienen los objetos A, tienen un vínculo con el significante, pero no son de esencia, por esencia no son significantes, aunque sean símbolos. Y después Lacan invoca la problemática del síntome, El symptôme. Sí. Que es un nudo que necesita otros ingredientes que la palabra y el objeto. Vale, podemos dejarlo ahí entonces. Patrick Monrigo, muchas gracias por parte de Norus por estar aquí otra vez.